Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son pasaditas la 1 de la tarde. Hoy es martes y esto solamente significa una cosa, que es martes de periodismo hoy a través de todas las frecuencias de Radio Educación. Y como siempre me da mucho gusto saludarles. Yo soy Andrés Solís y al otro lado de este espacio, como siempre, al pie del cañón, mi queridísima Alexia Cervantes. ¿Cómo te encuentras, Alexia? Muy bien, Andrés, qué gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan a través de las distintas frecuencias de Radio Educación. En un martes más de periodismo hoy, en este programa en el que hablamos de temas de periodismo, sí, pero no solamente con la finalidad de explicarles o de hablar entre periodistas, sino de ampliar la conversación con la ciudadanía de a pie, como dicen por ahí. Y en este programa, pues sí, constantemente hacemos referencia al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, dada la situación actual de violencia contra el gremio, pero hoy nos vamos a detener a explicar un poquito más cómo funciona este mecanismo y lo más importante, creo, qué aspectos se pueden mejorar, qué se debe cambiar para proteger más y mejor a las y los periodistas en riesgo, ya que, pues, a pesar de la existencia de este tipo de instancias, los asesinatos y las agresiones no cesan. Hay que ver toda la problemática desde un punto de vista integral. Así es, Alexia, y justamente en un país donde pareciera que por momentos mejoraría la cosa, la verdad es que no. Siguen incrementando las agresiones, siguen incrementando los asesinatos. Apenas recientemente nos enteramos de que apareció sin vida un colega periodista en Sonora, otra vez en Sonora, y justo por eso queríamos hacer esta revisión muy analítica del mecanismo de protección a nivel federal. Y para ello, aquí en este espacio vamos a contar con la participación de Jorge Ruiz del Ángel, abogado penalista, pero que en algún momento y durante varios años fungió como director general adjunto de reacción rápida y recepción de casos de este mecanismo de protección, y nos va a dar una visión desde adentro, cómo lo vivió desde adentro este mecanismo. Pero antes, ¿qué te parece, Alexia? Si como siempre, antes de nuestra entrevista, vamos a escuchar las recomendaciones de la semana en nuestra agenda Periotips. Vamos a ver. Periotips. Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy. Comenzamos con nuestras recomendaciones. La Universidad Nacional Autónoma de México, en colaboración con Taller Arte Luz, convoca al Premio José Rovirosa al Mejor Documental Mexicano y al Mejor Documental Estudiantil Mexicano 2022. Tiene como objetivo impulsar los trabajos de calidad y reafirmar su compromiso con la difusión, reconociendo la labor de quienes trabajan en el campo del documental, en especial a los estudiantes de todas las escuelas en nuestro país. La convocatoria está abierta a todas las obras cinematográficas que no pertenezcan al género de ficción, sin restricción en las líneas temáticas, siempre y cuando aborden cualquier aspecto de la realidad mexicana. Podrán participar las obras documentales filmadas en soporte analógico o digital, totalmente terminadas, que hayan sido realizadas entre el 2 de junio de 2021 y el 1 de junio de 2022. Por mexicanos o extranjeros residentes en el país al momento de la realización del documental. El periodo de registro de materiales será a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 26 de agosto de 2022. La inscripción y recepción de la documentación y las obras documentales concursantes se hará únicamente de manera virtual, por lo que los participantes deberán llenar el formulario de registro disponible en www.filmoteca.unam.mx. Para más información, consulte la página oficial de la Filmoteca UNAM e informes al correo premio.jrovirosa.unam@gmail.com. La Escuela de Periodismo Carlos Septién García convoca el Diplomado de Investigación Periodística. Está dirigido a periodistas, comunicadores y reporteros.
Los objetivos por cumplir son adquirir habilidades prácticas en el ejercicio diario del periodismo y la comunicación para realizar una investigación profesional, conociendo los límites y los alcances de acceso a la información y la aplicación de mecanismos para la cobertura en todos los temas en el ámbito nacional e internacional. La modalidad será presencial y online, del 10 de septiembre del presente año al 29 de abril del 2023 en un horario de 9 a 13:30 horas. El cierre de inscripciones es el 1 de septiembre. Para más información e inscripciones envía un correo a asis-posgrado@septien.edu.mx o visita la página web www.septien.mx. El Centro de Formación en Periodismo Digital de la Universidad de Guadalajara invita al curso SEO y Posicionamiento de Portales de Noticias, dirigido a periodistas y comunicadores en activo, estudiantes de los últimos semestres de carreras de comunicación o periodismo y otros interesados, con el objetivo de aprender e implementar técnicas y herramientas SEO para generar estrategias de posicionamiento de un portal de noticias en la lista de resultados de Google, Bing u otros buscadores de Internet. El curso será impartido por Fidel Romero, consultor en diseño web, producción multimedia y marketing digital. La modalidad será online, del 19 de septiembre al 30 de octubre del 2022 y los participantes deberán de cubrir mínimo de 8 a 12 horas por semana. El cierre de inscripciones es el 11 de septiembre. Para más información de costos y requisitos, visita la página web www.cfpdudgvirtual.org. Gracias por su atención a esta NotiAgenda Periotips. Comuníquense aquí a nuestro programa. Recuerden que en Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en Twitter estamos como @hoyperiodismo. Ahí tenemos un equipazo de producción siempre muy pendiente de sus comentarios, de sus recomendaciones, de todo lo que nos quieran comunicar. Y aquí recibimos y leemos, como siempre, todos y cada uno de sus mensajes. Y en esta ocasión, Andrés, a mí me gustaría hacer un especial agradecimiento a todas las personas que comparten el programa a través de redes sociales y que nos ayudan a llegar a más personas. A Juan Ernesto Guerrero Mancera por sus mensajes vía Facebook. Dice: buenas tardes, equipo de Periodismo Hoy. Creo que los periodistas corruptos cambiaron el buen periodismo en México. Ahora muchos delincuentes quieren publicidad y protección de periodistas. Es causa de que los que sí son comunicadores, los que sí trabajan, los que sí indagan, los que sí descubren, los que sí comunican o intentan hacerlo, sean agredidos o peor aún, asesinados. Es el comentario de Juan Ernesto Guerrero Mancera. Que como siempre le agradecemos que está muy pendiente de nuestro espacio. Y también tenemos el comentario de Jesús González Castañeda, quien nos dio la respuesta de la trivia de la semana pasada. Dice: Gis es el caricaturista que junto a Trino tiene un programa desmadroso de TV llamado La Chora. Así es, la respuesta es correcta. También participó en esta trivia Rafael Tejada, mejor conocido como Ruiste, y le agradecemos mucho su comunicación. Y también tenemos el comentario en Twitter de @RicardoAlex74. Dice: por favor, Periodismo Hoy, si el hoy mataperiodistas López Obrador fue el que puso a Mancera Miguel como jefe de gobierno, la matanza de la Narvarte fue la misma escuelita de AMLO como con Digna Ochoa. Por algo, Javidú, se refiere a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, vive como rey en la cárcel gracias a AMLO. Este es el comentario de @RicardoAlex74. Pues ahí está el comentario, y también agradecemos a @Socoyotelugo, a la red Verificado MX y a @IsaUribe por compartir nuestros contenidos a través de las redes sociales, a través de Twitter, y ayudarnos a llegar a más personas. Muchísimas gracias. Sigamos construyendo esta maravillosa comunidad de Periodismo Hoy en Radio Educación, y recuerden que todos y cada uno de los programas siempre están disponibles en nuestro podcast, en la sección de podcast de la página de internet de Radio Educación, que es www.e-medioradio.edu.mx, para que lo descarguen, para que lo vuelvan a escuchar, sobre todo para que lo compartan, que lo pueden compartir a través de diferentes plataformas tecnológicas. Y pues vamos ahora con las primeras pistas de periodismo en persona del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un periodista independiente y escritor que pues ha trabajado, ha elaborado cápsulas, reportajes desde 94 países y territorios de los 5 continentes. Ha publicado 5 libros sobre diversos temas como la guerra en Siria,
la insurrección en Irán, el racismo, el SIDA en África y también sobre la ultraderecha mexicana. Es investigador, guionista y productor de largometrajes como No se mata la verdad, sobre el panorama violento en el que se hace periodismo en México, y también de Mirar morir, el ejército en la noche de Iguala, que es un documental hecho sobre la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, en Guerrero. Pues si tienen alguna idea de quién podría ser nuestro personaje de la semana, envíen un mensaje a nuestras redes sociales, y mientras vamos a hablar del mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, a explicar cómo funciona, qué se ha hecho hasta el momento para salvaguardar vidas y qué falta por hacer. Como tú sabes, Alexia, y como nuestra amable audiencia lo sabe perfectamente, aquí en este espacio hemos analizado, hemos visto, hemos platicado desde diferentes aristas el tema de la protección a periodistas, el tema de la situación de riesgo, y lo hemos comentado en muchas ocasiones, no solamente desde las fallas del poder, sino también de repente lo que dejamos de hacer como periodistas. Pero hoy queremos dedicarle un espacio muy particular a este asunto del mecanismo de protección de personas defensoras y periodistas que está en la Secretaría del Gobierno Federal, porque queremos saber un poco más a detalle qué es, cómo funciona, qué ha hecho este mecanismo desde su fundación hace casi 10 años para poder cumplir con esta responsabilidad, y que, como tú sabes, Alexia, yo fui parte del primer consejo consultivo de este mismo mecanismo. Pero para ello hoy tenemos un invitadazo de lujo, porque no se puede decir de otra manera, ¿o no, mi querida Ale? Así es, Andrés, para ello nos acompaña Jorge Ruiz del Ángel. Él es abogado y estuvo trabajando un buen tiempo como director general adjunto de reacción rápida y recepción de casos de este mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, y con él vamos a hablar justamente de todos estos temas. Bienvenido. Hola, buenas tardes a todos y todas. Un gusto, Andrés, un gusto, Alexia. Un saludo a la audiencia, que nos escucha, que nos siguen, y pues bueno, es un placer estar aquí bien al pendiente de ustedes. Al contrario, Jorge, muchísimas gracias. Y bueno, pues como ya decía Andrés, hemos hablado, lógicamente, en este espacio hemos hecho referencia al mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Pero déjame decirte que este programa, pues no solamente lo escuchan periodistas, no solamente lo escuchan estudiantes de periodismo, sino ciudadanía de a pie, y en ese sentido me gustaría que arrancáramos, que nos contaras justamente qué es y cómo funciona este mecanismo que constantemente mencionamos en este programa entre el gremio, entre periodistas. ¿Qué nos dices? Sí, claro que sí, con todo gusto. Primero, antes de abordar lo relativo a la existencia de un mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, me parece interesante ubicarnos en un plano contextual. Y me parece interesante colocarnos en un plano contextual sobre específicamente definiendo la génesis de este mecanismo, o más bien de esta institución encargada de direccionar acciones de prevención y protección a favor de personas periodistas, defensoras de derechos humanos o aquellas quienes ejercen la libertad de expresión. Hoy justamente estamos a escasos 4 meses, 3 meses aproximadamente, en los que se van a cumplir 10 años del funcionamiento de este mecanismo, de esta institución que recae sobre la Secretaría de Gobernación. Pero, ¿cómo inicia la noción de crear este tipo de instituciones? Primero, identificar que la libertad de expresión, su ejercicio, el derecho a defender derechos humanos son 2 condiciones fundamentales para poder hablar de un Estado democrático y de derechos. Dicho de otra forma, sin estos 2 derechos difícilmente se puede medir la salud democrática de una nación, de un país.
En ese sentido, es importante considerar que para que la libertad de expresión en todas sus dimensiones, el ejercicio de la misma y el derecho a defender derechos humanos tengan vida y puedan ser ejercidas por todas las personas que viven o transitan dentro de la nación, es necesario que se cuente con las garantías para realizar su labor dentro de este marco, un marco que esté libre de violencia o de situaciones ajenas que interfieran libremente el ejercicio de estos derechos, la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos. En ese sentido, se inserta la creación del mecanismo, se inserta como una necesidad que le va a permitir al Estado mexicano dotar de esas herramientas y de esas garantías para generar condiciones de seguridad a favor de personas periodistas. También en ese contexto podemos establecer cómo la sociedad civil organizada, un grupo de personas, desde el año 2006, incentivaron una serie de acciones para que el Estado mexicano creara esta institución. Dicho de otra forma, considerando la prevalencia de agresiones, el continuum de situaciones de riesgo, amenazas o agresiones en contra de personas periodistas y defensoras de derechos humanos, se llegó a la necesidad de crear una institución de naturaleza extraordinaria para atender lo que en lo ordinario no se pudo atender, y esto es generar condiciones de seguridad a favor de ambos grupos de personas. Ahora, con la participación de la sociedad civil, con la intervención de organismos específicamente tanto de Naciones, de la materia, tanto de Naciones Unidas como de del propio sistema interamericano, específicamente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se realizan una visita en el país y esa visita da cuenta de la situación que está prevaleciendo. Un continuum de situaciones de riesgo, agresiones y lamentablemente asesinatos en contra de periodistas y de personas defensoras de derechos humanos lleva la necesidad de colocar, un andamiaje normativo que permita diseñar, desarrollar y sobre todo operar una institución específica para ambos grupos de personas. Es así como se aprueba la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que es una ley de naturaleza federal. Esto quiere decir que solo vincula y es oponible a las autoridades federales, y a partir de ella se crea el mecanismo. Este mecanismo cuya noción y concepción, si bien se da a partir de la insistencia de la sociedad civil y de organismos internacionales, es la misma sociedad civil quien tiene un rol fundamental al interior del mecanismo. Se determina, incluso como parte de las recomendaciones que hacen ambos organismos internacionales, que recaiga este deber de coordinar las tareas con un enfoque multiinstitucional y con este enfoque participativo desde la sociedad civil, que sea coordinado desde la Secretaría de Gobernación. ¿Y por qué desde la Secretaría de Gobernación? Tomando en cuenta que es la institución encargada de incentivar, cohesionar, propiciar acciones que den cuenta del buen manejo de la política interior en este país. Y en ese sentido es cómo podemos identificar la génesis del mecanismo a partir del año 2012. Aquí hemos comentado, Jorge, y tomando referencia de los hechos recientes, ¿no? De las críticas de algunas organizaciones, de algunos medios, de que el mecanismo no funciona, de que el mecanismo no tiene presupuesto, de que no hay suficiente recurso humano o que falla la coordinación con los estados, sobre todo en aquellos estados que paradójicamente cuentan con una ley de protección y a veces con algún organismo similar, un mecanismo propio. Pero, ¿cuál sería tu balance así en estos primeros 10 años, casi 10 años de existencia del mecanismo? ¿Qué es lo que ha logrado? ¿Qué le ha quedado pendiente? Sí, de pronto hacer un balance en función de estos 10 años parece un camino largo. Sin embargo, en términos de el diseño de una
política pública en materia de prevención y protección a favor de personas defensoras de derechos humanos y periodistas es relativamente corto en función de las pocas experiencias que hay a nivel universal y en el hemisferio, que es, digamos, el continente más avanzado en términos de la construcción de mecanismos de esta naturaleza. También la experiencia es prácticamente incipiente. Sin embargo, me parece que durante estos 10 años el mecanismo ha transitado por diversas fases. La primera fase me parece que fue reconocer la existencia de una institución de naturaleza extraordinaria con este enfoque participativo que tuviera por objetivo proteger a quienes estuvieran en riesgo con motivo de su labor, en este caso personas periodistas y personas defensoras de derechos humanos. El segundo de los tramos por los cuales ha transitado el mecanismo es su colocación dentro del sistema de garantías de derechos del Estado mexicano. Es decir, ¿qué rol tiene el mecanismo a partir de ser una garantía de derechos, debiendo entender como garantía de derechos un mecanismo que proteja derechos? Entonces, ¿qué rol debe tener el mecanismo a partir de su ubicación como una garantía de derechos a favor de 3 grupos de personas en específico? Y digo 3 grupos de personas en específico porque la ley prevé en su artículo 1 que esa ley realizará acciones de prevención y protección a favor de personas periodistas, personas defensoras de derechos humanos y quien ejerza la libertad de expresión. Entonces tenemos, digamos, 3 categorías distintas contempladas en la ley. Entonces es identificar en un segundo momento cuál es el rol que juega el mecanismo dentro de este andamiaje, tomando en cuenta que existe un sistema judicial que se inicia a partir de las instancias de procuración de justicia, donde las personas en riesgo a través de la denuncia o querella correspondiente pueden solicitar, digamos, una medida de protección en términos de lo que prevé la legislación penal. Por otro lado, está el sistema no jurisdiccional compuesto por los mecanismos, por las comisiones de derechos humanos, tanto la nacional como las estatales, que ellos pueden, digamos, solicitar y dictar bajo otra naturaleza medidas cautelares o precautorias, dependiendo del caso de que se trate. Y, por otro lado, los mecanismos que en sede judicial se pueden implementar, se pueden activar ante una acción u omisión directa de alguna autoridad, específicamente, digamos, la vía de amparo. Entonces, ¿cuál es el rol en este segundo momento? ¿Cuál es el rol que juega el mecanismo? En esta segunda etapa es, digamos, como muy clara, es un mecanismo diseñado, creado y puesto en funcionamiento de manera ad hoc para tutelar los derechos que la misma ley que actualmente está vigente prevé. ¿Y cuáles son estos derechos? Determina que el Estado mexicano, a través del mecanismo, tiene la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar a personas periodistas, defensoras de derechos humanos y quien ejerza la libertad de expresión cuando su vida, libertad, integridad y seguridad se encuentra en riesgo. Es decir, hay un núcleo básico de derechos que debe tutelar el mecanismo, entonces me parece que en esta segunda etapa tenemos como mucha claridad respecto a cuál es su rol, ser este mecanismo de garantía. Jorge, hablando de este asunto, de esta segunda etapa en la que ya está el mecanismo, y tomando en consideración, sí, las críticas a las que hacía referencia Andrés, por parte del propio gremio, que si el mecanismo no sirve, que si es un mecanismo reactivo y no preventivo, ¿hacia dónde tendría que estar caminando pues las modificaciones, por así decirlo, o si es que las ves necesarias? Sí, claro, justo parte de la intervención que planteaba en esta segunda etapa, que consiste en identificar cuál es el rol de mecanismo dentro de estos esquema de protección de derechos fundamentales, pero en este caso a favor de 3 grupos de personas en particular, avanza el mecanismo en una línea evolutiva en una tercera etapa. Y en esta tercera etapa es identificar cuáles son aquellos procesos, procedimientos que le van a permitir consolidarse, teniendo claridad que su deber, su misión, su objetivo es prevenir y proteger a quienes estén en riesgo por motivo de la labor, tratándose de estos grupos de personas. Entonces, una vez identificado
y colocada dentro de la narrativa la necesidad de fortalecimiento es justo eso, dimensionar qué se requiere, cómo se requiere para mirar hacia la consolidación de este mecanismo. Es decir, que todos y cada uno de los presupuestos que se encuentran contemplados en la ley, y no solo en la ley, sino en los estándares internacionales de la materia, se deben acoger para poder desarrollar su función, es decir, cumplir su objetivo y fin. En una cuarta etapa, me parece que se centra, y es lo que ha estado viviendo el mecanismo en los últimos años, es identificar que los fenómenos de violencia hacia personas periodistas, personas defensoras de derechos humanos y quien ejercen la libertad de expresión deben de ser abordadas bajo una lógica de Estado y una lógica de Estado que permita establecer una atención de manera integral. ¿A qué me refiero con esto? Justo la lógica de Estado implica dos parámetros fundamentales. El primero es medir el nivel de apropiación que los municipios y los estados tienen respecto a la atención de los fenómenos de la violencia en contra de personas periodistas, defensores de derechos humanos y quienes ejercen la libertad de expresión. Es decir, el nivel de apropiación nos va a permitir qué tanto compromiso hay desde lo local, desde el ámbito municipal, estatal y por supuesto federal, para atender las situaciones de riesgo que presentan. Y el segundo parámetro que es fundamental analizar debe dimensionarse a partir de cómo con esta lógica participativa donde construimos narrativas de manera conjunta, donde se generan acciones para incentivar la corresponsabilidad desde lo local hasta lo federal. También qué tan dispuesto se está desde el andamiaje municipal a generar estas acciones que permitan no solo proteger, porque eso es una obligación, sino anticiparnos a los escenarios que estén detonando esas situaciones de riesgo. ¿Y por qué hago esos comentarios? Porque la lógica del riesgo en la que se encuentran personas periodistas o personas defensoras de derechos humanos es una lógica que va más allá de lo estrictamente de la seguridad física. Y les voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Qué hacemos con aquellos casos donde, y que son muy recurrentes lamentablemente, donde personas periodistas enfrentan una campaña de desprestigio en el entorno digital? Van a necesitar escoltas, van a necesitar ciertas medidas físicas o quizá explorar una ruta que permita disuadir o desactivar esas campañas de desprestigio, abonarían a que ejerza su profesión, la libertad de expresión libre de violencia. Me parece que la reflexión es interesante en ese sentido. Y justamente sobre eso, Jorge, si me lo permites, déjame dejarte esta pregunta al aire para ir rápidamente a una pausa, pero para que nos expliques regresando, ¿qué es lo que pasa justamente cuando los principales agresores de periodistas, de personas defensoras de derechos humanos, son precisamente agentes del Estado? Vamos a hacer un corte, estamos platicando con Jorge Ruiz del Ángel, abogado penalista y quien fuera parte importantísima del mecanismo de protección. Regresamos, estamos en Periodismo Hoy a través de las frecuencias de Radio Educación. Hacemos una breve pausa para recordarles que estamos en las redes sociodigitales, estamos pendientes de sus mensajes, de sus comunicaciones. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en Twitter somos @hoyperiodismo. Nos pueden enviar sus comentarios, sugerencias en torno al programa del día de hoy y también sus respuestas a la trivia, porque hoy en Periodismo en Persona vamos a contar la historia de un personaje que actualmente es columnista para Aristegui Noticias, que también colabora en la revista Proceso, en La Nación de Buenos Aires, en el Periódico de Cataluña, en Barcelona y también en El Confidencial de Madrid, entre muchos otros medios. Como ya decíamos, es creador de los documentales No se mata la verdad y Mirar morir,
el Ejército en la Noche de Iguala. Si saben de quién se trata, mándenos un mensaje a nuestras redes. Y mientras, ¿qué les parece si seguimos platicando sobre cómo funciona y qué ha hecho el mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas? Ya estamos aquí de regreso, seguimos platicando con el abogado Jorge Ruiz del Ángel, que además estuvo un buen rato trabajando como director general adjunto de Reacción Rápida y Recepción de Casos en el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, y que déjame decirte, Alexia, durante todo el tiempo que estuve yo acompañando algunos casos y mientras Jorge estaba en el mecanismo, no hubo una sola llamada que no me tomara. Todos los casos que yo le presentaba o que le presentaba a Rogelio Hernández, siempre atendía el teléfono Jorge a cualquier hora de la madrugada si era necesario, y eso creo que vale la pena reconocerlo, de esos esfuerzos que dentro de las instituciones sí funcionan. Pero yo te preguntaba, Jorge, ¿qué es lo que pasa cuando es la autoridad la que agrede, la que amenaza, la que intimida y acosa a periodistas y que entonces se puede volver juez y parte en este caso? ¿Qué le queda a los mecanismos? Sí, muchas gracias, Andrés. Siempre he advertido que el servicio público, primero, la noción de identificar que un mecanismo de esta naturaleza es un mecanismo que permite corregir asimetrías, en este caso desde el enfoque de la teoría del riesgo, cómo a partir de encontrarse en un espacio determinado, en un espacio de autoridad puede, digamos, servir y ser de utilidad a la sociedad. En ese sentido, siempre tuvimos, digamos, como claridad y sobre todo claridad respecto a que se trata de una garantía de derechos. Y sobre el planteamiento que hace, sí, me parece que uno de los grandes retos, que una de las apuestas por las cuales, bajo las cuales tiene que ser abordada es bajo la necesidad de impulsar la creación de una política pública de prevención y protección. Es decir, por ejemplo, según cifras reveladas por la organización Artículo 19, que coinciden con otras organizaciones como el Comité para la Protección de los Periodistas o incluso Reporteros Sin Fronteras, dan cuenta que en el caso de personas periodistas, casi 5 de cada 10 agresiones, situaciones de riesgo o amenazas provienen del poder público. ¿Esto qué implica? Que es el propio Estado que a través de sus diferentes niveles de gobierno tiene que destinar acciones, no solo presupuestales, sino acciones que conllevan a operar el aparato gubernamental para proteger a las personas. El Consejo Consultivo lo ha planteado en reiteradas ocasiones, el Consejo Consultivo del Mecanismo, que esto puede entenderse como una posición contradictoria, porque ¿cómo destino el máximo de los esfuerzos como Estado para proteger de propios agentes del Estado? Entonces, la apuesta para abordar el fenómeno justo se debe centrar en el impulso de una política pública de prevención y protección a favor de este grupo de personas. Y esta política de prevención y protección, ¿qué nos llevaría a establecer o por lo menos advertir 3 ejes? El primer eje, que es uno de los ejes fundamentales, es el eje de prevención, es decir, cómo nos anticipamos y cómo evitamos que esas agresiones o situaciones de riesgo se concreten o materialicen en contra de las personas periodistas o defensoras de derechos humanos. Esta misma intervención bajo el eje de prevención nos va a llevar a colocar la necesidad de apropiación desde lo municipal para reconocer lo importante y lo fundamental que es el ejercicio de la libertad de expresión, lo fundamental que es para el Estado mexicano el ejercicio del derecho a defender derechos humanos y un poco cortar con estas narrativas estigmatizantes donde desde el poder público
de pronto puede significar o puede costar trabajo entender que estamos sometidos a un escrutinio público y por lo tanto el nivel de opinión o consideración que se tiene respecto a un ciudadano que no lo es mucho más alto, mucho más elevado. Entonces, ese es uno de los ejes que justamente la política pública tendría que dimensionar. El segundo eje pasa por fortalecer el aparato institucional de protección, y eso implica también acciones de coordinación, de colaboración, de incidencia con las entidades federativas. Y el tercer eje que me parece que es un tema que está colocado en la reflexión desde hace mucho tiempo y que da cuenta del acceso a la justicia respecto a las agresiones o situaciones de riesgo que presentan las personas, periodistas y defensores de derechos humanos. Es decir, si bien es cierto, hay avances en algunos casos sobre el acceso a la justicia de personas periodistas que sufren violencia, por ejemplo, o de personas defensoras de derechos humanos, lo representativo simbólico que es mandar el mensaje de no impunidad y sobre todo que en este país tiene un costo desde el punto de vista jurídico cometer una agresión en contra de personas periodistas y defensoras de derechos humanos, me parece que en esa medida podremos, digamos, como ir avanzando e ir abonando para desincentivar todos aquellos factores que permiten o permean en que el poder público sea uno de los principales o el principal agente agresor en contra de personas periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Y respecto a ¿qué hacemos? ¿Cómo protegemos? Cuando las agresiones o situaciones de riesgo provienen del poder público, pues justamente eso, es un abordaje mucho más complejo, no es simplista desde el punto de vista, si no es el municipio, que sea el Estado, y si no puede el Estado, que sea la Federación. Me parece que tendremos que ir transitando hacia esta dinámica que nos permita romper con esa disociación en los diferentes niveles de gobierno para que si existe apropiación del discurso en función de respetar los derechos de personas periodistas y defensoras de derechos humanos y permitir que ejerzan y garantizar, mejor dicho, que ejerzan su labor en condiciones de seguridad, eso digamos que podría, abonaría y en mucho para desincentivar estos elementos de agresiones. Sin duda alguna, Jorge, verlo de una manera integral, está el tema de acabar con la impunidad, está el tema de, pues si bien reaccionar a tiempo, pues sobre todo prevenir, digo, no tener que llegar a la reacción, a los cuerpos de protección, sino poder prevenir estas agresiones en contra de periodistas, pero bueno, pues ya no estás propiamente trabajando en este mecanismo, pero sí quisiera que aclaráramos esta duda para las y los interesados, ¿cómo es que se contactan con el mecanismo? Vaya, tiene que ser a través de un colega que ya esté conectado, que conozca a tal, o es directamente, no sé, en algún número telefónico, se manda un correo. O sea, pareciera una pregunta muy sencilla, pero siento yo que luego la información no es tan fluida en ese sentido, ¿no? ¿Cómo es el contacto con el mecanismo para quienes lo requieran? Sí, claro. Gracias, Alexia. El mecanismo ha mantenido sus puertas abiertas y lo que da cuenta de ello es, pues bueno, el incremento de personas que han sido incorporadas y protegidas por esta institución. Sin lugar a dudas, presenta y revela una serie de retos que pasan por este cambio de paradigma en el abordaje de protección, no solo desde el punto de vista físico, sino transitar este modelo para consolidar la intervención de lógica de Estado, pero digamos, la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México emitió en el año 2019 un diagnóstico sobre el funcionamiento del mecanismo. Y ahí es muy contundente. La pregunta es, ¿el mecanismo ha salvado vidas? La respuesta es sí, por supuesto. Los señalamientos, los planteamientos, las reflexiones que se han hecho, que se hacen y se seguirán haciendo, habrá que hacer
se tendrá que hacer cargo de ello, tienen que ser tomadas desde el punto de vista más propositivo. Y digo más propositivo porque eso permitirá avanzar hacia la consolidación de esta institución, que por lo menos, dada la prevalencia de agresiones y los contextos desfavorables en algunas regiones del país, tendrá que seguir existiendo. Y en ese sentido, el mecanismo es fácil contactarlo. Puede ser, tienen una línea telefónica que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, puede ser vía correo electrónico. Incluso cuando existe una situación de riesgo de alguna persona periodista o defensora de derechos humanos y se logra advertir en el monitoreo de fuentes abiertas que se hace al interior del mecanismo, se acude directamente con la persona. Por ahí son las organizaciones de la sociedad civil encargadas del tema quienes dan cuenta o facilitan estos contactos. Pues sin lugar a dudas, 10 años parecieran suficientes para que una institución funcionara de mejor manera, pero también siempre son estas partes aspiracionales y tú lo sabes muy bien, Jorge, yo he sido siempre crítico a este tipo de cosas, porque también necesitamos verlo desde adentro, desde cómo construimos las instituciones y pues buscar también hacer propuestas que sirvan para construir. Yo te quiero agradecer, mi querido Jorge Ruiz del Ángel, que hayas tenido este tiempo de platicar con las audiencias de la radio pública, de Radio Educación, en particular con las audiencias de Periodismo Hoy, para que nos platicaras cómo está el mecanismo desde adentro, porque tú lo viviste mucho tiempo, muchos años, y que además pues yo sí me parece que es importante que el tiempo nos derrote como siempre y que dejemos varios temas en el tintero, porque así nos da pretexto para volver a platicar contigo, mi querido Jorge. Muchas gracias, Andrés, Alexia, por la invitación. Sigan haciendo su trabajo desde Periodismo Hoy. Los escucho de manera recurrente y es un placer siempre sintonizarlos. Y gracias por la invitación. Al contrario, Jorge, muchísimas gracias y seguimos en comunicación. Así como lo estábamos diciendo justo al cierre de la entrevista, creo que quedan muchos temas en el tintero y seguramente podremos volver a platicar con Jorge Ruiz del Ángel en un futuro no muy lejano. Y mientras, recordarles que si quieren volver a escuchar esta conversación, está disponible el podcast en la página de internet de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx. Ahí está la sección de podcast, eligen el micrositio específico de Periodismo Hoy y ahí van a encontrar este y todos nuestros programas que hemos transmitido al aire desde inicios de marzo del año 2020. Y también decirles que si lo prefieren, el programa se queda en la plataforma de YouTube, en el canal de Radio Educación. Pero vamos finalmente a esta sección de periodismo en persona, la última sección de este programa, que hoy está dedicada a un periodista independiente que ha escrito crónicas y reportajes en 94 países y territorios. Escuchen bien, ¿de quién se trata? Periodismo en persona. Hoy dedicado a Temoris Greco. Se define a sí mismo como un periodista trotamundos que le ha dado ya algunas vueltas al mundo contando historias de viajes, lugares y eventos importantes. Este reportero de a pie es un contador de historias que suelen ser de interés para todas las audiencias. Hoy platicamos de Temoris Greco. Temoris Greco es un reportero de a pie nacido en México. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Fue en su etapa de estudiante cuando comenzó a escribir en revistas estudiantiles e involucrarse en actividades de mejora de la carrera junto con otros y otras estudiantes. Posteriormente realizó un diplomado en Análisis Político por la Universidad Iberoamericana y maestría en Teoría Política y Teoría de la Democracia por la Universidad Autónoma de Madrid. Su interés por el continente africano, el más olvidado de Occidente, lo llevó a hacer un curso de estudios africanos en la Universidad Complutense de Madrid. Temoris
llegó al periodismo profesional a mediados de los años 90, cuando ingresó como reportero de Televisión Azteca, tiempo en el que iniciaba su crecimiento como televisora privada. A lo largo de su carrera, se ha desempeñado como periodista independiente, haciendo coberturas periodísticas de conflictos y crisis humanitarias en casi un centenar de países. Actualmente, Greco colabora en los espacios noticiosos de Carmen Aristegui y en medios como Milenio Diario y MX, además de tener participaciones recurrentes como analista en Astillero Informa, La Octava y Rompeviento TV. Temoris es, además de autor de libros como No se mata la verdad, el peligro de ser periodista en México, Mentira histórica, Estado de impunidad, Impunidad de Estado y Canás, francotiradores de la Siria rebelde, entre otros. A lo largo de su trayectoria, Temoris Greco también ha sido defensor de la libertad de expresión y activista en contra de la violencia contra sus colegas. Desde esta faceta, ha sido guionista y productor de los documentales como No se mata la verdad, de 2018, Mirar, Morir, El ejército en la noche de Iguala, de 2015, Afromexicanos, La discriminación invisible, de 2021, entre otros. Entre sus reconocimientos destacan el segundo lugar de Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter 2021, el Premio Pantalla de Cristal 2016, LASA Award of Merit on Film 2016 y Premio Eurostars de Narrativa de Viajes en Barcelona del 2008. También fue seleccionado oficial de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano 2010 en Cartagena de Indias, Colombia, y mención honorífica del Premio Nacional de Periodismo en Salud de 2006. Temoris Greco se ve a sí mismo como un politólogo, documentalista y periodista independiente que hace crónicas y reportajes con sentido social y humano. Su experiencia como reportero viajero lo colocan en la actualidad como un periodista que puede compartir sus saberes con las nuevas generaciones de periodistas que quieren contar buenas historias. El tiempo se nos ha terminado, Alexia Cervantes, como siempre, salimos corriendo de este programa antes de que nos corten, ahora sí que los cortes de la estación, pero como siempre, la invitación a que nos acompañen la próxima semana en una emisión más, no sin antes, por supuesto, agradecerles el favor de su compañía en este espacio. Seguimos compartiendo información en nuestras redes sociales, en Facebook Periodismo Hoy y en Twitter @hoyperiodismo. Y Andrés Solís, nos escuchamos la próxima semana. Alexia Cervantes, el placer como siempre es mío, nos escuchamos el siguiente martes. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el servicio social Denise Godínez y Fernanda Valladares. La edición digital, Alejandro Ramírez. La musicalización de Óscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción. En la conducción, Alexia Cervantes y Andrés Solís. En una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.